Soy una mujer de 29 años y durante la mayor parte de mi vida pensé que mi familia era bastante sólida. Tengo una hermana mayor, Emma. ¿Quién tiene 32 años mientras crece? Ella era la niña de oro que todos sabían. Pero nadie lo dijo en voz alta. Mis padres nunca quisieron hacer daño. Pero su favoritismo era imposible de perder. Emma mejoró todo. Más elogios de atención e incluso apoyo financiero cuando lo necesitaba. No me importaba mucho en ese. Entonces, supuse que así era como funcionaba la dinámica familiar. Y no dejé que me molestara demasiado. Cuando llegué a mediados de mis 20, tomé un gran riesgo y comencé mi propia empresa de tecnología. No fue fácil, puse toda la energía que tenía en ello. Omitido en eventos sociales. Trabajé los fines de semana y apenas sobreviví durante los primeros años. Pero finalmente las cosas cambiaron y mi trabajo duro dio sus frutos. Para cuando tenía 28 años. Mi empresa estaba prosperando y finalmente estaba financieramente estable. No estaba ganando millones ni nada. Pero estaba cómodo. Aunque nunca hice alarde de ello. Estaba feliz de finalmente tener algo de seguridad. Emma, por otro lado, no estaba tan bien que había intentado iniciar un negocio boutique. Pero fracasó bastante rápido. Afirmó que se debía a un mal momento y a las condiciones del mercado. Pero honestamente ella siempre había sido un poco impulsiva con sus decisiones. Para cuando su negocio se cerró, ella estaba en serios problemas financieros. Ella vino a mí, diciendo que estaba al borde de la quiebra y que necesitaba ayuda desesperadamente. Ella pidió un préstamo de $50,000. Y prometió que lo devolvería en 2 años. Ni siquiera dudé de que fuera mi hermana. Y yo le creí. Cuando dijo que solo necesitaba un salvavidas para volver a ponerse de pie. Transferí el dinero a su cuenta la misma semana. Confiando en que cumpliría su palabra. 2 años vinieron y se fueron. No solo Emma no pagó el préstamo. Pero también evitó hablar de todo junto. Cada vez que lo mencioné, ella me ignoraría con vagas promesas de resolverlo pronto. No pasó mucho tiempo antes de que sus respuestas cambiaran a excusas. Ella comenzó a decir cosas como: la familia no debería cobrarse por dinero o lo estás haciendo bien. ¿Por qué estás preocupado por eso? Eso dolió. Pero lo que dolió aún más fue cómo reaccionaron mis padres cuando les conté al respecto. En lugar de entender mi frustración, me dijeron que lo dejara ir. Dijeron que Emma estaba luchando. Y como estaba en una mejor posición financiera. No era justo presionarla. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trataba del dinero. Se trataba de la promesa rota y de la facilidad con la que todos la descartaron. Como si no importara. Empecé a notar las grietas en nuestra dinámica familiar con mayor claridad. El sutil favoritismo de mis padres hacia Emma ya no era tan sutil. Nuestra relación se volvió tensa. Me retiré un poco, tratando de concentrarme en mi trabajo y mi propia vida. Pero la tensión siguió creciendo. Entonces un día todo hizo clic. Me encontré con las publicaciones de Emma en las redes sociales. Ella no estaba luchando en absoluto. Ella había estado usando mi dinero para financiar un estilo de vida que ni siquiera podía soñar. Había fotos de ella en vacaciones lujosas, vistiendo ropa de diseñador e incluso posando con un auto nuevo. Sentí que me habían dado un puñetazo en el estómago. Me enfrenté a ella esperando al menos una disculpa o una explicación. Pero ella simplemente se rió. Ella me dijo que estaba exagerando y dijo que es solo dinero. Puedes hacer más. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Emma no me veía como su hermana. Ella me vio como su red de seguridad. Cuando lo mencioné con mis padres, con la esperanza de que finalmente entendieran mi lado, redoblaron la apuesta, me llamaron codicioso y egoísta. Por arruinar la dinámica familiar por algo tan pequeño. Había terminado. Decidí. No podía seguir poniéndome en posición de ser utilizado y despedido. Empecé a retroceder aún más. Extrañando las cenas familiares. Saltarme las llamadas telefónicas y concentrarme en mi negocio. Sé que ese sería el final. Pero Emma no había terminado, mis padres me invitaron a una reunión familiar. Convenientemente dejando fuera que Emma estaría allí. Debería haberlo sabido mejor. Pero fui con la esperanza de evitar cualquier drama.
Por supuesto que eso no estaba en las cartas frente a todos. Emma mencionó mis finanzas, retorciendo la historia para que suene como si fuera un miser. ¿Quién se negó a ayudar a la familia necesitada? Ella compartió detalles privados sobre mis ingresos. E hizo comentarios sarcásticos sobre cómo era demasiado bueno para ser parte de la familia. Ahora esa noche fue el punto de inflexión. Me di cuenta de que mi familia no me iba a apoyar. No importa cuánto traté de explicar mi lado. Estaban demasiado envueltos en proteger a Emma. No importa lo tóxico que fuera su comportamiento. Decidí entonces y allí que necesitaba empezar a protegerme. Incluso si eso significara tomar acciones que cambiarían nuestra dinámica familiar. Para siempre. Lo que no sabía entonces era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Emma. Y cuanto peor se iban a poner las cosas. Actualización 1 después de la reunión familiar. Las cosas no se calmaron como esperaba. En todo caso, Emma aceleró las cosas. Empecé a escuchar de amigos en común. E incluso miembros de la familia extendida. Que había estado compartiendo su versión de los hechos. Según ella, yo era un villano codicioso. ¿Quién estaba acaparando mi riqueza y dejándola sufrir? Le dijo a la gente que me negaría a ayudarla. Durante sus luchas financieras. Volteando completamente la narrativa. No solo fue irritante. Fue perjudicial, algunas personas realmente la creyeron. Y empezó a afectar la forma en que me trataron. Fue entonces cuando decidí que necesitaba manejar esto en serio. No estaba seguro de cuáles eran mis opciones legalmente. Pero pensé que era hora de averiguarlo. Programé una consulta con un abogado. Para ver si podía demandarla por los $50. 000 que me debía. El abogado fue educado pero directo. Sin documentación sólida. Como un contrato firmado o un acuerdo de préstamo oficial. Sería una batalla cuesta arriba. Tenía algunos mensajes de texto y correos electrónicos. Pero nada que describiera explícitamente los términos del préstamo. El abogado dijo que podía perseguirlo. Pero podría complicarse y no había garantía de victoria. Salí de la reunión frustrado pero decidido. Si no pudiera tomar acciones legales todavía. Necesitaba ser más inteligente con esto. Fue entonces cuando decidí revisar las publicaciones públicas de Emma en las redes sociales. Ya sabía que estaba haciendo alarde de su estilo de vida en línea. Pero no había prestado mucha atención a la línea de tiempo. Cuando me desplacé hacia atrás. Se volvió notoriamente obvio. Justo después de haberle transferido el préstamo. Ella había comenzado a publicar sobre vacaciones de lujo. Cenas caras y juergas de compras de alta gama. Incluso había una foto de ella posando junto a su nuevo coche. Eso claramente había costado más de lo que quería pensar. Armado con esta nueva información. Decidí intentar una última vez resolver las cosas civilmente. La invité a reunirse con la esperanza de mostrarle la evidencia. Podría llevar a una conversación productiva. En cambio, se convirtió en un completo desastre. Emma ignoró mis preocupaciones. Alegando que estaba celoso de su estilo de vida. Se rió de mi cara y me dijo que necesitaba superarlo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Fui directamente a mis padres para explicarles lo que había pasado. ¿Y por qué no podía seguir fingiendo que todo estaba bien? Les dije que estaba cortando a Emma por completo. No asistiría a ningún evento familiar si ella estuviera allí. Y ya no quería escuchar sobre sus problemas financieros. Mis padres me rogaron que reconsiderara. Incluso se ofrecieron a pagar parte del préstamo ellos mismos. Si eso significara mantener a la familia unida. Pero en ese momento no se trataba del dinero. Se trataba del principio de todo. Les dije que no y me fui. Sintiéndose atrapado y necesitando consejo. Decidí compartir mi historia de forma anónima en línea. Publiqué una cuenta detallada de todo lo que había sucedido. Omitir detalles de identificación y pedir consejo. La respuesta fue abrumadora. Mi publicación se volvió viral casi de la noche a la mañana. Gente de todas partes compartió su apoyo. Diciéndome que no estaba equivocado. Y llamando al comportamiento de Emma titulado y manipulador. Fue validador saber que no estaba solo. Pero la historia no terminó ahí. Emma se enteró de la publicación. No estoy seguro de si alguien se lo envió. O si ella misma lo encontró. Pero decidió responder públicamente y tratar de defenderse.
Sin darse cuenta, confirmó varios detalles clave, haciéndose lucir aún peor. La gente en los comentarios comenzó a llamarla. Y su intento de controlar la narrativa fracasó espectacularmente. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Algunos amigos en común que se habían puesto del lado de con Emma se acercó a mí, disculpándose y diciendo que no se habían dado cuenta de lo mal que estaban las cosas. Algunos de ellos incluso compartieron historias propias sobre el comportamiento manipulador de Emma. Y fue revelador. Emma no solo fue difícil para mí. Esto era un patrón. Cuando comencé a recuperar algo de control sobre la situación, Emma decidió llevar las cosas a otro nivel. Ella comenzó a ponerse en contacto con personas de mi red profesional, incluyendo socios comerciales, y tratando de dañar mi reputación. Afortunadamente, la mayoría de ellos vieron a través de sus mentiras. Pero el hecho de que lo intentara fue un nuevo punto bajo. Dándome cuenta de que necesitaba más protección, decidí contratar a un investigador privado para indagar en los hábitos financieros de Emma. Supuse. Si hubiera sido lo suficientemente descuidada como para presumir de sus gastos públicamente, podría haber más que no estaba mostrando. Mientras tanto, aprendí que ella también había estado hablando mal de mí con mi pareja, tratando de crear tensión innecesaria en mi vida personal. Funcionó por un tiempo. Mi pareja y yo tuvimos algunas conversaciones difíciles. Pero una vez que salió la verdad, éramos más fuertes que nunca. En este punto, la publicación en línea sobre Emma había ganado aún más tracción, con miles de comentarios y personas que comparten sus propias historias de tratar con familiares tóxicos. El apoyo fue abrumador y me ayudó a concentrarme en lo que había que hacer. Empecé a prepararme para las consecuencias, sabiendo que Emma no caería en silencio. El golpe final llegó cuando decidí publicar una actualización en línea sobre todo lo que Emma había hecho desde mi publicación inicial. Se volvió aún más viral que el primero, y el escrutinio sobre su comportamiento se intensificó. Insinué que estaba planeando una acción importante para protegerme, pero todavía no revelé lo que era. Quería asegurarme de que todo estuviera en su lugar antes de dar el siguiente paso. Esto estuvo lejos de terminar la actualización 2. Emma campaña de desprestigio en mi contra. Ya no se limitaba a amigos y familiares en común. Resultó que había estado tratando de difundir rumores sobre mi negocio a clientes potenciales alegando que no era de fiar. Me enteré cuando un cliente de mucho tiempo se acercó, confundido sobre algunas cosas que habían oído sobre mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me estaba atacando personalmente. Ella estaba tratando de destruir mi sustento. Inmediatamente comencé a documentar todos los correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso mensajes de texto vagos de personas que habían escuchado los rumores. Todo entró en un archivo. También hice que mi investigador privado investigara más a fondo las actividades de Emma, que resultó ser un movimiento inteligente. Él descubrió algo grande. Mientras dirigía su negocio fallido, Emma probablemente había cometido fraude fiscal. Había discrepancias en sus registros financieros, disponibles públicamente. Eso apuntaba a informes falsos. Esto me abrió una nueva vía. Consulté a mi abogado de nuevo. No sobre el préstamo esta vez, pero sobre denunciar el posible fraude fiscal de Emma a las autoridades. El abogado confirmó que si la evidencia se comprobaba, valió la pena perseguirlo. Aunque no me apresuré. Quería asegurarme de que mi estuche fuera hermético antes de hacer cualquier movimiento. Mientras tanto, mis padres no facilitaban las cosas. Les llegó la noticia de que estaba indagando en el pasado financiero de Emma. Y me rogaron que parara. Dijeron que necesitaba ser la persona más grande y dejar ir las cosas. Por el bien de la familia. Estaba claro que no comprendían la gravedad de lo que Emma había hecho. O tal vez simplemente no querían. Cuando me negué, comenzó el tropiezo de culpa. Incluso amenazaron con sacarme de su voluntad si no me reconciliara con Emma. Eso no me molestó tanto como probablemente esperaban. En este punto su favoritismo hacia Emma había hecho que nuestra relación fuera casi insoluble. En medio de todo esto, Emma se equivocó.
Durante uno de sus mensajes de texto enojados, admitió que había utilizado el préstamo de $50,000 para gastos personales. Ella afirmó que tuve suerte de haberla ayudado a vivir su mejor vida. No podía creer lo descarada que era. Pero no iba a desperdiciar la oportunidad. Guardé el texto como evidencia, agregándolo a la creciente pila de pruebas contra ella. Las cosas dieron otro giro. Cuando MMA trató de abrir una brecha entre mi pareja y yo, ella se puso en contacto con mi pareja directamente, alimentándolos con mentiras sobre mí y mi negocio. Por un tiempo funcionó. Mi pareja empezó a cuestionar cosas y tuvimos una breve ruptura. Fue un momento oscuro, pero finalmente salió a la luz la verdad. Las mentiras de Emma se revelaron y nos reconciliamos. Mi compañero incluso se convirtió en uno de mis aliados más fuertes, ayudándome a navegar por las consecuencias. Como si eso no fuera suficiente. Ma todavía estaba tratando de reunir el apoyo de cualquiera que escuchara. Pero esta vez sus esfuerzos fracasaron. Su círculo social ya desconfía de su comportamiento. Comenzó a volverse en su contra. Medida que salían a la luz más de sus mentiras. Una antigua amiga suya se acercó a mí, revelando información aún más dañina. Emma tenía un historial de manipulación de personas por dinero. Y en un caso, había vendido artículos de lujo falsos a compradores desprevenidos. Esta persona compartió recibos y mensajes como prueba, lo que solo se sumó al creciente caso en su contra. En línea, las publicaciones que había hecho sobre la situación continuaron ganando tracción. Los lectores fueron abrumadoramente solidarios, ofreciendo consejos y compartiendo experiencias similares. Algunos incluso me animaron a dar el siguiente paso y denunciar formalmente el fraude de Emma. Cuanto más lo pensaba, cuanto más me di cuenta de que necesitaba protegerme. No solo de Emma, sino del daño que aún podía hacer. Con todo lo que había reunido, finalmente presenté una queja formal sobre el fraude fiscal de Emma. Sabía que esto escalaría las cosas, pero no vi otra opción. Emma había cruzado cada línea. Y era hora de que ella enfrentara las consecuencias. Las consecuencias fueron casi inmediatas. Las palabras se difundieron dentro del círculo social de Emma sobre la queja. Y aún más personas comenzaron a distanciarse de ella. Su reputación, una vez reforzada por su capacidad para hacerse la víctima, se estaba desmoronando. El investigador privado que contraté continuó desenterrando más evidencia, incluida la prueba de que Emma había estado desviando dinero de nuestros padres durante años bajo el disfraz de préstamos que nunca tuvo la intención de pagar. A pesar de todo, mis padres parecían decididos a defender a Emma. Se negaron a creer que ella pudiera ser capaz de tales cosas, incluso cuando sus propias finanzas se vieron afectadas. Me di cuenta entonces de que no podía confiar en ellos para el apoyo. Estaban demasiado cegados por su favoritismo. Ver a Emma por quien realmente era. Decidí tomar medidas para protegerme legal y financieramente. Consulté a un asesor financiero para asegurarme de que mis activos estuvieran seguros e intocable. También le dejé claro a mi familia que había terminado de jugar bien. Podrían ponerse del lado de con Emma si quisieran, pero ya no sería parte del caos. Cuando comencé a distanciarme más de mi familia, no pude evitar sentir una sensación de claridad. Por primera vez los vi por lo que eran. Personas que priorizaron las apariencias y la lealtad a Emma sobre la justicia y la responsabilidad. Fue doloroso, pero también reforzó mi determinación. En mi próxima publicación en línea, insinué una acción importante que planeaba tomar contra Emma. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas pesaron, instándome a llevarlo a cabo. Lo que no sabían era que ya había puesto las ruedas en movimiento. Emma no iba a escapar con de lo que hizo. Y estaba listo para asegurarme de ello. Actualización 3. Después de consultar a mi abogado, decidí escalar las cosas. Oficialmente presenté una demanda de reclamo. Ese menor es contra Emma, por los $50,000 que me debía. No fue una decisión fácil, pero sabía que era hora de hacerla responsable. Compilé todo lo que tenía. Mensajes de texto, correos electrónicos,
publicaciones en las redes sociales y transferencias bancarias uniformes. Eso mostró la línea de tiempo de cuando le envié el dinero. Mi abogado me aseguró que si bien no era un caso abierto y cerrado, la evidencia fue lo suficientemente fuerte como para hacer un argumento sólido. Cuando Emma recibió con la demanda, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Públicamente lo descartó como una táctica de miedo. Publicar mensajes vagos en las redes sociales sobre cómo la familia nunca debe llevarse a la corte. Pero en privado estaba claro que estaba en pánico. Ella trató de comunicarse a través de amigos en común. E incluso me envió un mensaje preguntando si podíamos resolver algo. Lo ignoré, no quedaba nada por negociar. Ella había tenido todas las oportunidades para resolver esto civilmente. Y ella lo había desperdiciado. Mis padres predeciblemente estaban furiosos. Me acusaron de destruir a la familia. Y dije que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Cuando les recordé que toda esta situación surgió de las mentiras de Emma y su apoyo inquebrantable hacia ella, amenazaron con no tener contacto si no retiraba la demanda. Como si eso doliera, pero no cambió mi decisión. Su favoritismo había creado este lío y no iba a retroceder. La demanda pareció provocar un cambio en las personas que nos rodean. Amigos en común que originalmente habían apoyado a Emma. Comencé a ver la evidencia innegable acumulándose contra ella. Capturas de pantalla de su gasto extravagante. Sus publicaciones públicas e incluso o su comportamiento pasado se volvieron difíciles de ignorar. Y algunos amigos que habían estado indecisos. Se acercó para disculparse y ofreció su apoyo. Fue validador ver a la gente finalmente reconocer la verdad. Mientras tanto, las publicaciones que había compartido en línea continuaron ganando tracción. Un popular canal de YouTube que resume las historias de Reddit recogió mi hilo. Y de repente la situación estaba llegando a un público aún más amplio. Los comentarios fueron abrumadoramente solidarios. Con muchas personas compartiendo experiencias similares con familiares tóxicos. La exposición también trajo más escrutinio a las acciones de Emma. Alguien, probablemente un espectador o lector de las publicaciones, envió los detalles sobre el posible fraude fiscal de Emma a su empleador. No había planeado que eso sucediera. Pero no me sorprendió exactamente. No pasó mucho tiempo antes de que Emma se enterara de la investigación. E inmediatamente me culpó. Ella me acusó de intentar arruinar su vida cuando en realidad ella se había hecho eso a sí misma. Durante este tiempo descubrí algo más que me sacudió. Emma no solo me había manipulado. Ella también había estado desviando dinero de nuestros padres durante años. Ella los había convencido de que le dieran préstamos. Ella no tenía intención de pagar. Lo reconstruí mirando algunos mensajes antiguos. Y escuchar una conversación entre mis padres. Le habían prestado miles de dólares. Que había usado para el mismo estilo de vida lujoso. Ella financió con mi dinero a pesar de sus ahorros menguantes. Se negaron a reconocer lo mucho que se había aprovechado de ellos. A medida que se acercaba la fecha de la corte, Emma trató de retrasar el proceso, alegando que necesitaba más tiempo para prepararse. El juez no se lo creyó y denegó su solicitud. Esto parecía enviar a MMA a una vuelta de tuerca. Ella comenzó a arremeter contra las redes sociales, acusándome de arruinar su vida y pintándose como la víctima. La publicación solo llamó más la atención sobre su comportamiento. Y la reacción fue rápida. Incluso las personas que una vez la apoyaron comenzaron a llamarla. Mientras todo esto sucedía, mi relación con mi pareja se hizo más fuerte. Me defendieron públicamente en INE, publicando una declaración clara y concisa sobre lo que había sucedido. Y por qué estaba llevando a cabo la demanda. Su apoyo ayudó a ganarse a algunos de los antiguos aliados de Emma. ¿Quién comenzó a ver a través de sus tácticas manipuladoras? Luego vino otra revelación. Un antiguo amigo de Emma se acercó a mí. Con evidencia aún más condenatoria de su pasado. Aparentemente Emma había realizado una estafa vendiendo bolsos de lujo falsos. Convencer a los compradores de que eran reales y embolsarse las ganancias. Esta persona compartió capturas de pantalla de sus conversaciones con Emma, junto con la prueba de las transacciones. Era otra capa a más de la red de mentiras de Emma. A medida que los procedimientos legales se acercaban,
Las grietas comenzaron a mostrarse en el apoyo inquebrantable de mis padres a Emma. Su situación financiera había empeorado. Y estaba claro que Emma no los iba a ayudar. Finalmente se me acercaron, reconociendo vacilante que las cosas no cuadraban. Querían mi ayuda, pero me negué. Habían hecho su elección. Y ahora tenían que vivir con las consecuencias. A estas alturas, el mundo de Emma se estaba desmoronando más rápido de lo que yo había previsto. Estaba perdiendo la confianza y el apoyo de casi todos los que la rodeaban. Durante años. Ella había confiado en la manipulación y el encanto para conseguir lo que quería. Pero la verdad finalmente la estaba alcanzando. Insinué en mi próxima actualización en línea que había más por venir. Que esto no era solo por dinero. Se trataba de reputación, de confianza y seguridad. Emma había jugado todo y ahora estaba pagando el precio. Actualización 4. La sala del tribunal estaba llena cuando finalmente llegó el día. Estaba nervioso entrando. Pero tenía confianza en la evidencia que había reunido. Emma, por otro lado, parecía confiado. Como si pensara que podría encantar al juez para que fallara a su favor. Ella jugó a ser la víctima pintándome como un hermano vengativo. ¿Quién no entendió la lealtad familiar? Pero la jueza no se dejó llevar por su actuación. Cuando fue mi turno presenté todo. Los mensajes de texto. Y publicaciones en las redes sociales que describieron claramente el cronograma del préstamo. El gasto extravagante de Emma. Mi abogado revisó metódicamente las pruebas, señalando cada inconsistencia en las afirmaciones de Emma. ¿Para cuándo terminamos? Era obvio que Emma no tenía una defensa legítima. El juez falló a mi favor, ordenando a Emma que pague los $50.000 más intereses. La reacción de Emma fue explosiva. Ella salió furiosa de la sala del tribunal, prometiendo que esto no había terminado. Pero para mí se sintió como una victoria pequeña pero significativa. No esperaba ver el dinero pronto. Pero el juicio fue una cuestión de principios. No mucho después de la audiencia, el consejo que había enviado sobre el fraude fiscal de Emma finalmente le da una investigación oficial. Una auditoría de sus finanzas reveló discrepancias significativas. Tal como el investigador privado sospechaba. Emma fue golpeada por cargos de fraude fiscal. Y sus cuentas bancarias fueron congeladas a la espera de la investigación. Ella fue efectivamente cortada de sus fondos. Y su otrora lujoso estilo de vida se detuvo estrepitosamente. Mis padres previsiblemente me rogaron que interviniera. Me suplicó con que ayudara a Emma a evitar la cárcel, insistiendo en que seguía siendo familia a pesar de todo lo que había hecho. Me negué. Les dije que Emma tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ya no se trataba de rivalidad entre hermanos. Se trataba de rendición de cuentas. Las cosas solo empeoraron para Emma. Su empleador se enteró de la investigación y lanzó una revisión interna de su conducta en el trabajo. El resultado fue inevitable. Fue despedida sin ingresos estables y con sus cuentas congeladas. Emma se hundió más profundamente en la ruina financiera. Sus deudas comenzaron a acumularse y los acreedores comenzaron a llamar a su puerta. Como la realidad de la situación se establece, el apoyo inquebrantable de mis padres a Emma comenzó a fallar. No podían ignorar el hecho de que las acciones de Emma habían contribuido a sus propios problemas financieros. Con sus ahorros se agotaron por los préstamos que Emma había tomado. Finalmente comenzaron a echarle la culpa a ella. La grieta familiar se amplió a medida que mis padres se frustraba. Más con Emma y sus interminables excusas. Mientras tanto, mi sistema de apoyo se unió a mi alrededor. Mi compañero que había sido mi roca durante todo este calvario me animó a celebrar la victoria en el tribunal. Y concéntrate en seguir adelante. Los amigos cercanos que habían visto los verdaderos colores de Emma me animaron, recordándome que había hecho lo correcto. Emma, sin embargo, no había terminado. Volvió a las redes sociales, despotricando sobre cómo arruiné su vida y acusándome de ser vengativo. Pero sus publicaciones solo funcionaron en su contra. La gente en su círculo comenzó a reconstruir la verdad. Y algunos incluso la llamaron públicamente. Cada despotricar que publicaba parecía exponer otra capa de su engaño, alejándola aún más de amigos y conocidos. El problema legal no detuvo con mi demanda o
Los cargos de fraude fiscal. Varios acreedores y antiguos clientes que había estafado. Presentó demandas adicionales en su contra. Fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. El imperio de mentiras de Emma construido sobre la manipulación y el engaño. Se estaba desmoronando más rápido de lo que podía seguir el ritmo. En medio de todo este caos, mis padres se me acercaron con una disculpa reacia. Por primera vez, admitieron que habían estado ciegos al comportamiento de Emma. Dijeron que lamentaban cómo habían manejado la situación. Y reconocer el daño que su favoritismo había causado. Mientras apreciaba el gesto, dejé en claro que las cosas no podían volver a ser como eran. Establecí límites firmes haciéndoles saber. No toleraría intentos de culpar o manipularme para que arregle el desorden de Emma. Emma desesperada y sin opciones. Intenté manipularme por última vez. Ella envió un mensaje largo, alegando que había cambiado y necesitaba ayuda para recuperarse. Prometió hacer las paces si le daba otra oportunidad. No caí en la trampa. Ni siquiera respondí. Ella había quemado todos los puentes y no estaba a punto de reconstruirlos para ella. Mientras su círculo social se reducía y sus problemas legales aumentaban, Emma se convirtió en un cuento con moraleja. Las personas que una vez la admiraron comenzaron a distanciarse, viéndola por quien realmente era. El niño de oro que no podía hacer nada malo ahora estaba condenado al ostracismo. Una sombra de la persona que fingía ser. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo este calvario me había enseñado algo importante. La traición de Emma no fue solo por dinero. Se trataba de confianza y respeto por uno mismo. Aprendí a priorizar mi propio bienestar. Y establecer límites incluso cuando se trata de la familia. En mi última actualización en línea, insinué un acto final de cierre. Emma me había quitado tanto. Pero no iba a dejar que tomara nada más. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. Emma podría haberlo perdido todo. Pero había ganado algo mucho más valioso. Actualización de Paz 5. La caída de Emma dio un último giro dramático. Cuando se presentó en mi oficina sin ser invitada. Fue inesperado y caótico. Ella causó una escena en el vestíbulo, acusándome en voz alta de arruinar su vida. Y exigiendo que arregle todo. La seguridad tuvo que escoltarla fuera. Pero no antes de documentar todo el incidente. Ese fue el empujón final que necesitaba para actuar. Solicité una orden de restricción en su contra, que el tribunal concedió rápidamente. Dada la naturaleza creciente de su comportamiento. Con la orden de restricción en su lugar, Emma fue efectivamente CEO. Dada de cualquier contacto directo conmigo. Por primera vez en años. Podría concentrarme en mi vida. Sin la amenaza constante de su interferencia. Mi negocio floreció mientras ponía toda mi energía en cultivarlo. Y mi vida personal se sintió más ligera. Mi pareja y yo nos acercamos aún más. Y comencé a reconectar con amigos que había descuidado durante el caos. Mientras tanto, la vida de Emma se estaba desmoronando por completo. Los cargos de fraude desde su negocio fallido led hasta un juicio formal. Con la evidencia de la auditoría. Y testimonios de antiguos clientes. Estaba claro que ella no tenía una defensa real. Ella fue condenada oficialmente por múltiples cargos de fraude. Y condenado a varios años de prisión. Sus cuentas en las redes sociales, una vez llenas con las imágenes de su glamorosa vida, se silenciaron. Fue como si hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Los efectos dominó de las acciones de Emma también llegaron a mis padres. Se vieron obligados a vender su casa para pagar las deudas que Emma había acumulado en su nombre. Se mudaron a una casa más pequeña. Y mientras eran reacios a admitirlo, empezaron a ver el alcance total del daño que Emma había causado. Se me acercaron de nuevo disculpándose por no creerme antes. Y por permitir el comportamiento de Emma durante tanto tiempo. Acepté sus disculpas, pero lo dejé claro. Que las cosas no podían volver a ser como solían ser. Establecí límites firmes, haciéndoles saber que no toleraría ningún favoritismo o manipulación avanzando. Parecen entender y con el tiempo nuestra relación comenzó a sanar. Aunque nunca
Recuperaría por completo. A medida que el polvo se asentaba, mi hilo de Reddit seguía ganando tracción. Se convirtió en una de las publicaciones más votadas en la historia del subreddit. Con miles de comentarios de personas elogiando mi perseverancia. Y compartiendo sus propias historias de tratar con familiares tóxicos. Algunos incluso dijeron. Mi viaje los inspiró a tomar el control de sus propias situaciones. Fue surrealista ver hasta qué punto el impacto de mí. La historia se había convertido a través de Grapevine. Escuché que Emma ahora estaba viviendo como una amiga. Trabajando con un salario mínimo. Distanciada de casi todos los que alguna vez conoció. La mujer que una vez hizo alarde de su riqueza. Y manipuló a todos a su alrededor. Ahora estaba comenzando de nuevo en el fondo. Fue difícil sentir algo por ella en ese momento. Ella había tomado sus decisiones y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Para mí, este calvario se convirtió en un punto de inflexión. Reflexioné sobre todo lo que había pasado. Y me di cuenta de cuánto había crecido. La traición de Emma había sido dolorosa. Pero también me había enseñado a defenderme. Y valorar mi propio bienestar por encima de la dinámica familiar tóxica. Hice una promesa. Que nunca volvería a dejar que nadie se aprovechara de mí. Mis padres por su parte. Comenzó a hacer pequeños pero significativos esfuerzos para reconstruir. Confían con mí. Mostraron remordimiento genuino por sus acciones pasadas. Y comenzó a priorizar la justicia en sus interacciones mientras apreciaba sus esfuerzos. Sabía que nuestra relación siempre llevaría algunas cicatrices. Todavía era un progreso y estaba dispuesto a encontrarme con ellos a mitad de camino. En una nota personal. Mi pareja y yo alcanzamos un nuevo hito en nuestra relación. Su apoyo inquebrantable a lo largo de este calvario. Había sido una fuente de fuerza para mí. Y me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ellos. Le propuse matrimonio y dijeron que sí. Fue un momento brillante en un largo y oscuro capítulo. Y se sintió como una señal de que se avecinaban días mejores. Cuando llegó la audiencia de sentencia de Emma. Decidí no asistir. No quedaba nada ganar por estar allí. Ella ya estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y me había mudado por mí. El cierre no se trataba de verla ser castigada. Se trataba de recuperar mi vida. Y construyendo algo mejor para mí. Emma fue sentenciada a varios años de prisión. Fue el último clavo en el ataúd de su influencia sobre nuestra familia. Con ella fuera de la imagen. La tensión en nuestra dinámica familiar se alivió significativamente. Mis padres ahora están alejados del agarre manipulador de Emma. Comenzó a concentrarse en reparar su relación conmigo. Mientras escribía mi actualización final en Reddit. Agradecí a todos los que habían seguido mi historia. Y ofreció asesoramiento y apoyo. En el camino. La experiencia había sido una montaña rusa. Pero también había sido transformador. Compartí cómo me estaba enfocando en mi futuro. Haciendo crecer mi negocio. Alimentando mis relaciones y finalmente encontrando la paz. Al final Emma pensó que podía traicionarme y escapar con. Ella me costó a mi familia, pero al final. Ella pagó el precio más alto. Recuperé mi poder y ella lo perdió todo.